sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú haces, reprendas y eches fuera todo lo que se quiera oponer a que tu divina presencia y tu divina palabra se glorifiquen con perfección en cada una de nuestras vidas y en este tu santo lugar. En el nombre de Jesús, te lo pido creyendo, Espíritu Santo, que ya tú todo lo has hecho. Gracias, Espíritu Santo, porque estás conmigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí mismo, puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 15. Y vamos a leer el verso 8, 9 y 10. Hechos 15, verso 8, 9 y 10. ¿Todos lo tienen? Amén. Y vamos a leerlos todos, yo en voz alta y ustedes con la vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vamos a tomar asiento. Alabado sea el Señor. Y este estudio va a tratar sobre la gracia y la ley. Amén. Desde aquellos tiempos siempre hubieron un grupo de cristianos que enseñaban o pretendían enseñar a que los nuevos convertidos gentiles, alabado sea el Señor, y gentil quiere decir cualquiera que no pertenezca al pueblo de Israel, que no sea un israelita, gloria a Dios, que comenzaran a practicar también la ley mosaica, es decir, la ley judía. Ellos entendían que sí habían recibido a Cristo y que Cristo era la salvación, pero que a esto había que añadirle convertirse al judaísmo. Amén. Es decir, para poder entrar dentro del pueblo de Dios, dentro de las promesas para el pueblo de Dios, ellos entendían que los cristianos tenían que convertirse al judaísmo, comenzar a practicar la ley judía, comenzar a guardar el sábado, circuncidarse y guardar todos los estatutos de la ley. Y esto trajo gran discusión en esos tiempos en la iglesia, de manera especial porque la primera iglesia era judía. Entonces, es claro que por una parte ellos pues amaban su país, amaban sus raíces, amaban las tradiciones de sus padres y pues era lógico que ellos pretendieran enseñar eso a es decir, a las nuevas generaciones de creyentes. Amén. Pero Dios, ¿verdad? A través de los apóstoles, dio claro mandamiento respecto a todas estas cosas. Y vamos a buscar ahí mismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Amén. Vamos a leer el verso 19 y el 20. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén. Alabado sea el Señor. Es decir, en el concilio que se realiza en Jerusalén, todos los apóstoles se acuerdan que no se le inquiete a los gentiles, es decir, a nosotros, a convertirnos a Dios. Convertirse a Dios no quiere decir conocer a Dios, sino convertirse a judaísmo.
Amén. Es decir, que no se nos inquiete a nosotros a convertirnos a la ley judía. ¿Por qué razón? Porque ellos entendieron por la obra del Espíritu Santo que para eso había venido Cristo. ¿Para qué? Para librarnos de la ley y para que entonces la salvación fuera por medio de la fe y no por medio de la ley. Dice, alabado sea el Señor, gloria a Dios, dice en el verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué poner carga sobre los otros si nosotros sabemos que nosotros mismos no la podemos llevar? Amén. Gloria a Dios. Imagínense que Dios ve nuestros corazones, Dios sabe quiénes somos y Dios sabe hasta dónde llegamos y Dios sabe lo que pensamos. ¿Cómo podemos, verdad, poner carga sobre otros que nosotros mismos no podemos llevar? ¿Cuándo están entendiendo? Pues esta situación no solo se quedó allí, ¿verdad? Esta situación ha llegado hasta nuestros días. Y hoy en día también hay muchas corrientes dentro de la iglesia cristiana que nos tratan a nosotros de apegar a convertirnos al judaísmo, a las leyes judías. Dice, y Dios que conoce qué cosa, los corazones, les dio testimonio dando al Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dice la palabra de Dios que el Señor no hizo diferencia ninguna entre judíos y gentiles, sino que unos y otros recibieron la promesa del Espíritu Santo, recibieron al Espíritu Santo tan pronto como ellos aceptaron a Cristo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, si Dios no hizo ninguna diferencia entre judíos y gentiles, ¿por qué vamos a poner esa diferencia nosotros? Hoy en día muchísimos cristianos, alabado sea el Señor, gloria a Dios, se están apegando a las costumbres judías. Y no está mal aprender un poco del judaísmo. No está mal, inclusive, alabado sea el Señor, pues aprender cómo se dice Jesús en hebreo y todas esas cosas. Pero el peligro está en pensar que solamente entonces nosotros lo podemos mencionar en ese idioma. ¿Cuándo están entendiendo lo que les quiero decir? Es una bendición que tú aprendas hebreo, pero es un peligro que tú pienses que tan solo te puedes comunicar con Dios en hebreo. Porque la Biblia dice que el Señor no hizo ninguna diferencia entre unos y otros. ¿Por qué entonces nosotros vamos a poner esas diferencias? Esas diferencias, hermanos, nos ponen en un plano peligroso nosotros delante de Dios. Porque nos ponen en el plano de nosotros perder la gracia del Señor, un regalo que Dios nos está dando. Un regalo que Dios está ofreciéndonos por medio de la fe. Y nosotros, por tal de seguir tradiciones humanas, alabado sea el Señor, muchas veces nosotros nos apartamos de la gracia y negamos el regalo como si no lo necesitáramos. Y nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Nosotros necesitamos el sacrificio vicario de Cristo. Nosotros necesitamos, alabado sea el Señor, gloria a Dios, llegar a Él, ¿verdad? Llegar a la cruz del Calvario, abrazarnos a la cruz del Calvario y entrar al lugar santísimo por medio de ¿quién? Por medio del sacrificio vicario de Cristo y no por medio de la ley judía. Y déjame decirte algo. Yo bendigo a Israel cada día de mi vida porque es un mandamiento de Dios, no solo es un mandamiento que tiene promesa. Cuando tú bendices a Israel, Dios te bendice. Alabado sea el Señor. Pero yo entiendo, gloria a Dios, que Dios tiene un Israel espiritual porque lo dice la palabra del Señor. Porque la nueva Jerusalén, gloria a Dios, no es la Jerusalén que nosotros vemos ahora,
y que nosotros queremos ir a visitar, ¿verdad? Alabado sea el Señor. La Nueva Jerusalén desciende de los cielos. Y la Biblia dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos peregrinos. El Señor Jesucristo no dijo en ningún momento que nosotros íbamos a ser parte del pueblo de Israel como nación. Él dijo, tengo ovejas de otro redil y a estas también tengo que traer. La Biblia dice que nosotros fuimos injertados en el olivo, pero en el olivo espiritual, en el Israel espiritual, en el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Dios tenía que escoger una nación. ¿Por qué tenía que escoger una nación? Porque Él tenía que seleccionar personas que fueran diferentes. Él tenía que crear una nación desde cero. Por eso Él escogió, alabado sea el Señor, una mujer estéril para poder crear, alabado sea el Señor, la nación de Israel, porque Él la quería hacer sin manos de hombre, la quería hacer por Él mismo. ¿Para qué? Una nación que tuviera, que respetara su ley, una nación que guardara su ley, para que en esa nación viniera su hijo. Pero esta nación, hermanos, no siguió la ley de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y constantemente vemos en las escrituras como tan solo un pequeño remanente del Señor en el pueblo de Israel seguía la ley de Dios. Por eso mismo el Señor, ¿verdad? Inspirando a los apóstoles dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, el apóstol estaba confesando, yo no puedo cumplir la ley. ¿Por qué entonces enseñar, obligar a otros a cumplir la ley si yo mismo no lo puedo cumplir? Y si alguien que nació en el judaísmo, alguien que sus padres le enseñaron el judaísmo, alguien que vivió toda su vida en el judaísmo, no lo pudo hacer, ¿cómo pretendemos nosotros poderlo hacer? Pero entonces solamente tomamos un punto u otro, ¿verdad? Bueno, no hay que cumplir la ley, pero hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que guardar el sábado. Amén. Sí, hay que hacer la circuncisión. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Amén. Y hay que ir también a los templos judíos y hay que celebrar las fiestas judías. Gloria sea al Señor. Amén. Y ahora hay muchos que se llaman judíos mesiánicos y están bien. Pero no deben ser judíos mesiánicos, sino tan solo discípulos de Cristo. Porque la palabra dice que ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Amén. Sino que es Cristo en todos. Alabado sea el Señor. Pero se dicen judíos mesiánicos para hacer una diferencia. Y entonces dicen que Jesús fue un judío, y es cierto. Pero Jesús no fue un practicante judío. Jesús nació en Israel. Pero Jesús no practicó las costumbres de Israel. Él practicó la ley de Dios. La ley de Dios es muy diferente a la ley de Israel. El mismo Señor dijo, cuando le hablaron del divorcio, que Moisés había dado la posibilidad de divorciarse por la dureza de los corazones de los hombres. Es decir, pero no era el propósito de Dios. Es decir, que mucha parte de la ley mosaica existe, y la ley mosaica es la ley judía, ¿verdad? La ley mosaica porque Dios se la dio a Moisés. Gran parte de la ley mosaica Dios la dio por la dureza del corazón de los hombres. Porque los hombres tenían que tener un día para decir, hoy no es tu vida, sino hoy es para mí, dice el Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que los hombres nos afanamos en las cosas de la vida y solamente pensamos en nosotros. Y Dios quería, alabado sea el Señor, que aquel pueblo de Israel tuviera un día que tan solo fuera para Él. Pero hoy en día muchos cristianos guardan el sábado,
sin saber ni siquiera qué significa guardar el sábado. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pero la ley dice, hermanos, que el que se hace culpable en un punto de la ley, se hace culpable de todo. Si tú persigues o si tú pretendes cumplir la ley mosaica, déjame decirte que tú tienes que cumplirla entera y no solo una parte. Porque tú has elegido, amén, ese camino para llegar a Dios y ese camino para llegar a la salvación. Y ese camino puede salvarte si la cumples. Pero ese es el problema. El problema era que nadie la podía cumplir. ¿Por qué? Porque era una ley muy estricta, porque Dios quería dar a conocer al hombre su pecado, que era imposible que ellos se salvaran. Dios quería decirle, ok, tú quieres pensar que eres bueno, pues yo te voy a poner una ley para tú cumplir y yo te voy a demostrar que tú no vas a poder cumplirla. Tú no vas a poder llegar a los requisitos que yo exijo, alabado sea el Señor, para poder entrar al cielo. No lo vas a poder hacer. Para hacerte entender que entonces tú necesitabas y yo necesitaba el sacrificio de su hijo. Porque si no, entonces el ser humano no lo iba a entender. Como muchos todavía no lo entienden, dicen yo soy bueno. Pero dice el Señor, bueno no hay ni uno. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces Dios le dejó la ley al hombre como un peso sobre él, para que entonces cuando el hombre recibiese la gracia, viene los cielos abiertos. Es cuando a lo mejor el Señor, ¿verdad?, hace que algún peso haya sobre tu vida, para que entonces cuando Él te libere ese peso, pues tú veas los cielos abiertos, veas la bendición de Él, veas la gracia de Él derramada, vea que ya, gloria a Dios, alabado sea el Señor, no es por tu fuerza, sino es por la fe. La Biblia dice que la salvación es por medio de la fe. ¿Cuántos están entendiendo? Alabado sea el Señor. Pero hoy hay iglesias que parecen más judías que gentiles. Y no está mal, siempre y cuando la gente entienda que ese no es el camino. No está mal conocer. No está mal. No hay ningún mal en que tú digas, yo por mí voy a dedicarle el sábado al Señor. El mal está en tu pensar que necesitas hacerlo o que es algo que necesitas hacer para que Él se agrade. El mal está en poner eso sobre tu vida como un estatuto, como una carga, como una condición para llegar a Él. El mal está en condicionar tu relación con Dios. Tú mismo condicionas tu relación con Dios. Dios está dispuesto. La Biblia dice, quien a mí viene no le echo fuera. Vino un hombre, un joven, y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le dijo, cumple la ley. Y dice, ya él la ha cumplido. Lo he cumplido completo. Pero el Señor le demostró que no. Porque los requisitos de Dios son muy altos. La Biblia dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién puede? Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos entender que el camino es Cristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y él era un judío, pero no fue un practicante judío. Es más, él fue acusado por no respetar el sábado. Pero hoy en día los adventistas guardan el sábado como algo necesario para la salvación. Pero él no lo hizo. Gloria a Dios. Y él dijo mismo, no he venido a derogar la ley, sino a hacerla cumplir. ¿Qué le estaba? Hay una contradicción aquí, no la hay. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, ok, él dijo, yo he venido a hacer cumplir la ley, y entonces él no cumplió la ley,
Entonces se está contradiciendo. No, él te está diciendo que esa no es la verdadera ley de Dios. Exacto. Él dijo que todos los mandamientos, la ley y los profetas se reúnen, ¿verdad? En amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que él vino a cumplir. Él amó al Padre, alabado sea el Señor, y amó al prójimo, tanto que se entregó a sí mismo. Ese es el cumplimiento de la ley. Mas lo otro Dios lo dio por la dureza de nuestros corazones. Porque nuestro corazón muchas veces es duro. Entonces Dios necesita poner aguijones. Como dice Pablo, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, para que no me enalteciera de sobremanera. Porque muchas veces aún, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, nos podemos hacer vanidosos, nos podemos vanagloriar. Y el Señor nos enseña, como aquel joven rico, que cuando venimos delante de Él le decimos, Señor, yo he hecho todo lo que tú me has pedido. Él dice, ¿seguro? ¿Seguro? Gloria a Dios. No. Tú te portas bien, estás bien. Pero tú aún necesitas de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, no la ley mosaica, la que nos lleva al cielo. Nosotros hemos sido injertados en el olivo del Señor, en el olivo espiritual, en el Israel espiritual. Si nosotros, hermanos, nos acercamos a la ley mosaica, estamos tentando a Dios. Estamos diciéndole, sí, nosotros sí podemos hacerlo. Lo que no pudo Elías. Amén. Gloria a Dios. Y lo que no pudo Moisés y lo que no pudo Aarón, nosotros sí podemos hacerlo. Y eso es tentar a Dios. Eso es decirle a alguien verdaderamente perfecto, sí, yo puedo cumplir todos los requisitos que tú me pongas. Y nosotros debemos de tener cuidado con eso. Nosotros debemos de ser agradecidos a Dios por su gracia. Agradecidos que Dios no es un Dios de dogmas. Dios no quiere religiosos, Dios quiere adoradores. Dios quiere adoradores. ¿Por qué? Porque Él, no es que Él probara, Él sabía lo que el hombre daba, pero Él mismo le prueba al hombre de que Él no podía, de que el hombre no podía cumplir los simples requisitos que Él puso. Requisitos que todos eran justos. Porque la ley no es una carga tan grande. Gloria a Dios. Pero simplemente se nos hace difícil a nosotros ser justos. Todo el tiempo. Ahí cuando dice amarás al prójimo como a ti mismo, ellos no amaban al prójimo, a la mujer adúltera que le hacían. Exacto. Apedreaban, la mataban a pedradas. Exacto. Sin mirar lo que ellos hacían. Ajá. Era parte de la ley. Era parte de la ley. Exactamente. Y al momento que nosotros tentamos a Dios, estamos rechazando el sacrificio que Él hizo en la cruz y estamos diciendo, tu sacrificio no valió la pena, no vale de nada. Exacto. Nosotros también podemos ayudarte. Nosotros podemos poner parte de nosotros en la salvación. Y no es así. Lo único que nosotros podemos hacer, a gloria a Dios, es acogernos a su gracia y allí refugiarnos, gloria a Dios. Allí refugiarnos, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios. Nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios, esa ley espiritual. Alabado sea el Señor, que nos enseña a amarlo a Él con todo nuestro corazón y que nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley que Dios quiere que nosotros cumplamos. Nosotros no somos israelitas, no somos de la tribu de Benjamín, no somos de la tribu de Judá. Alabado sea el Señor, pero nosotros somos del otro redil que también es de Cristo, porque Él lo dijo, tengo ovejas de otro redil y a estas también voy a traer. Alabado sea el Señor. Dice el Señor en su palabra, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Esto es una referencia al libro de Amós, capítulo 9.
Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Es decir, el Señor desde el Antiguo Testamento profetizó que nosotros los gentiles íbamos también a entrar en la gracia de Dios. Porque el propósito de Dios no es condenar al mundo, sino salvarle. Dios escogió tan solo a Israel para enseñarle no solo a Israel, sino a toda la humanidad, que Él siendo bueno, siendo misericordioso con un pueblo, siendo compasivo con un pueblo, aún así, gloria a Dios, ese pueblo no le obedecía. Que el problema no es Él, el problema somos nosotros. El problema no es el amor ni la bondad de Dios. El problema siempre somos nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo como nosotros. Amén. Gloria a Dios. Para que se cumpliese la justicia en nosotros. ¿Por qué? Por medio de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El imperio. Alabado sea el Señor. Y la potestad. No, hermano. El asunto no es nosotros convertirnos al judaísmo, sino nosotros cada día más convertirnos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito es. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Nosotros cada día más convertirnos al Señor. Nosotros cada día más entregarnos al Señor. Esa es la ley que nosotros tenemos que cumplir. Esa es la ley que Dios quiere que nosotros cumplamos en nuestros corazones. Que tengamos la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Que tengamos la mente de Cristo. La Biblia, la palabra de Dios dice que inclusive el Señor estipuló un apóstol para nosotros los gentiles, que fue el apóstol Pablo. El mismo dijo: yo soy el apóstol de los gentiles. Nunca en la palabra los gentiles, gloria a Dios, se unieron al pueblo de Israel. No. Entonces, la salvación no está en que tú sepas hebreo. Y la salvación no está, gloria a Dios, en que tú le digas 2 o 3 palabras en hebreo al Señor. El Señor te entiende en español. El Señor te entiende en español. Es más, fue la voluntad de Dios que los hombres no tuvieran un mismo idioma. Si hubiese sido de la manera diferente, pues en la palabra, gloria a Dios, Dios nos hubiese incitado, ¿verdad?, a que nosotros entonces nos convirtamos al judaísmo. Pero dice la palabra bien claro que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Quiere decir que se conviertan al judaísmo. ¿Amén? Entonces, si alguien te dice por ahí, no, que el nombre de Cristo no es Jesús, ¿me entiendes? Que, ¿cómo se dice en hebreo? Yeshua, ¿no? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Tú le dices, sí, tú lo quieres decir en hebreo, está bien. Y los americanos dicen Jesus, y alabado sea el Señor, gloria a Dios. Sí. Amén. Y los griegos lo dirán de otra manera. Alabado sea el Señor. Pero igualmente es el nombre del Señor. Amén. Y eso es lo que tiene poder, no en el idioma que nosotros lo digamos. No es el idioma, sino es la palabra, es el nombre. El nombre de Jesús, que dice la palabra que es sobre todo nombre. En Él es que hay poder, en Él es que hay salvación, en Él es que hay vida eterna. Alabado sea el Señor. Moisés necesitaba a Jesús, Elías necesitaba a Jesús. Todos ellos vieron, amén, y aclamaron y pedían a Dios por la venida de aquel Mesías, porque ellos sabían que necesitaban, alabado sea el Señor, de la gracia del Señor. No tentemos a Dios, hermanos. Recibamos su regalo tal y como es. Es un regalo. Que Dios les bendiga, es mayor y único deseo. Amén.